Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás. Hoy para hablar, la propuesta que nos trae Nico es hablar de la región, comparar un poco lo que ha pasado con Uruguay en estos últimos años, lo que está pasando actualmente con los países del Mercosur. Se habla de una región, bueno, que está sufriendo allí cimbronazos. Cimbronazos. De la región, Pepe, y después nos vamos a ir al resto del mundo, porque creo que es bueno hacer la comparación en los dos planos, en la región y con otros países desarrollados, pero que pueden tener alguna vinculación o algún rasgo similar al Uruguay que pueda resultar de interés la comparación, porque en definitiva la pregunta es cierto que estamos llegando a un ciclo, estamos finalizando un ciclo de realmente muy buena expansión de la economía uruguaya, pero bueno, ¿cómo nos fue en definitiva? Porque hay opiniones diversas, ¿no? Bueno, la verdad que hemos tenido un gran crecimiento, hemos logrado reducir la pobreza, el Uruguay es otro con respecto a lo que era 10 años o 15 años atrás, pero también hay visiones que dicen, bueno, en realidad no hemos aprovechado bien algunas cosas, hemos tenido realmente un auge de los precios internacionales, pero nos falta inversión. Es decir, como un debate que tiene por allí varios cruces, ¿no? La parte económica, la parte política también de toda esta historia. Es muy ¿no? político, por supuesto, ¿verdad? Porque uno escucha líderes de la oposición política, acaso Luis Lacalle Pou, bueno, hemos tenido una década perdida, ha llegado a decir un concepto muy fuerte, y él pone allí sus argumentos. Desde el Frente Amplio se defiende que esto ha sido un avance permanente en lo que son los derechos de los trabajadores, bueno, a final de cuentas todo convive y cada uno se hará su visión personal. Pero queremos aportar en ese sentido y hacer estas comparaciones. Vamos a arrancar por la región, donde podemos comparar a lo que es el Uruguay con Brasil, donde claramente en los últimos años hemos avanzado más, y con el Paraguay, que es una economía de dimensiones parecidas al Uruguay, aunque bastante poco comparable en algunos rasgos. El Paraguay tiene niveles de pobreza mayores, un desarrollo institucional menor, tuvo muchas décadas de dictadura, sigue teniendo una gran población rural, cerca del 40%, es decir, su situación social es bastante distinta, pero ha tenido un crecimiento realmente muy importante en los últimos años. Tiraste para afuera Argentina, y no, la gráfica no la encontramos. La dejamos para afuera, por no sé, si no variamos mucho con la gráfica y es bueno para el televidente centrarse en algunas cosas. Argentina, que tuvo elecciones presidenciales en la primera vuelta, porque va a haber balotaje, sin duda que tiene la economía, uno de los capítulos clave de lo que va a pasar en estos próximos meses, en estas próximas semanas, y no se separa mucho de esta tendencia. Argentina creció mucho. Lo que pasa es que Argentina hizo un default de su deuda, digamos, dejó sin pagar una enormidad de plata. Entonces, la verdad que eso hace que la trayectoria de estos últimos años sea bastante singular. Digamos, crecer sin tener las obligaciones financieras porque realmente las desconociste, hizo su canje, ¿verdad? Hizo su plan allí de repago, pero realmente tuvo una quita impresionante para los acreedores. Lo pone en un capítulo un poco aparte. Pero Brasil, Uruguay y Paraguay en ese sentido han tenido trayectorias parecidas. Brasil, que se ve allí con una línea amarilla, la crisis de aquel año 99, que la generó el propio Brasil, digamos entre comillas, al devaluar, no le afectó el PBI, siguió creciendo. El problema vino en los años recientes, ustedes ven ahí cómo cae la economía brasileña, ahí estoy tomando las proyecciones de este año y para el año que viene. Uruguay, sin embargo, sigue de largo, va a seguir creciendo, hay quienes dicen que capaz que menos de lo que dice el gobierno, pero de todas maneras sigue creciendo, y Paraguay crece más todavía. Nosotros pusimos a las tres economías en el año 97 en el mismo lugar, las hicimos correr y el que ganó fue Paraguay, un 80% de crecimiento respecto al año 97, Uruguay con cerca del 70% y Brasil por abajo del 60%. La verdad que es interesante cómo se plantea el Uruguay allí, realmente ha sido un recorrido económico fuerte, que de ahora en adelante puede tener algunas debilidades que ya vamos a ver. Ahora, ¿cómo nos está yendo frente a economías a las cuales aspiramos llegar? Digamos, hay una pretensión de fondo que tiene cualquier país en desarrollo o subdesarrollado, esto como en los clubes de fútbol, ¿no? Es el sueño de llegar a primera algún día. ¿no? ¿Es un y cuadro chico o es un cuadro en desarrollo, no? Pero bueno, Uruguay claramente es un país en desarrollo y tiene referentes globales en lo que son los países desarrollados, pero es difícil compararse, qué sé yo, con Estados Unidos o con Francia, con Alemania. Son comparaciones que tienen poco fundamento, son países muy distintos. Pero vamos a tomar dos que pueden tener una cercanía mayor que en Uruguay por su población, por su perfil, y además han estado vinculados al Uruguay en buena medida. Nueva Zelanda ha sido un referente por su desarrollo en los agronegocios y Finlandia ha sido un referente, entre otras cosas, porque ha traído mucha inversión al Uruguay en el sector forestal. Bueno, les ha ido muy distinto a ambos países. Vamos a caracterizarlos primero. Nueva Zelanda tiene un PBI casi 4 veces mayor al Uruguay. El PBI per cápita, bueno, ustedes ven allí la cuenta, es casi 3 veces superior al del Uruguay. Una deuda pública notoriamente menor, una tasa de empleo
mucho mayor, es decir, de la población de más de 14 años en Nueva Zelanda hay una proporción mucho mayor que trabaja, y eso es muy importante para la economía. En Uruguay es bastante menor esa tasa, tienen menor desempleo, mayor equidad con el índice de Gini y una inflación realmente mucho menor. Los neozelandeses hace años que tienen una inflación realmente muy baja, y eso les permite, entre otras cosas, emitir deuda en su propia moneda. El resultado fiscal también es fuertemente equilibrado, tiene un gran déficit de cuenta corriente porque ingresa mucho capital, gasto estatal 31% del PBI sin las empresas públicas y una tasa de inversión que en ese caso es parecida a la que ha tenido el Uruguay en estos años. Cuando comparamos con Finlandia es un país muy distinto, tiene un desarrollo industrial mucho mayor Finlandia que Uruguay y que la propia Nueva Zelanda, su PBI es, bueno, digamos... Casi 4 veces el Uruguay. Sí, o 5 casi, sí. ¿no? Por allí. $42.000 de PBI per cápita, también parecido a Nueva Zelanda en cuanto a su población. Bueno, ahí ven los rasgos de la deuda, el empleo también bastante alto, desempleo, sin embargo, alto. ¿Por qué? Porque Finlandia, contrariamente a Nueva Zelanda, tiene un mercado de trabajo bastante más rígido, tiene una negociación salarial unificada, y eso, según los análisis que hace la OCDE, por ejemplo, ha hecho que aumente el número de desempleados. La equidad es mucho mayor que en Uruguay y que en Nueva Zelanda. Recordemos que el índice de Gini, cuanto menor es, mayor equidad hay en el país. Inflación muy baja, resultado fiscal equilibrado, aunque con cierto deterioro. Y bueno, ustedes ven allí el resto de los datos. ¿Y cómo les ha ido a estos países en estos años de gran expansión, de gran liquidez internacional, de valorización de los productos de exportación, sobre todo Nueva Zelanda, que ha tenido precios muy buenos? Bueno, aquí vemos la gráfica y es realmente interesante. Pusimos a los 3 países, al igual que con la región, en la misma meta, en el mismo punto de salida, mejor dicho, año 97. Bueno, Uruguay en el arranque tuvo una fuerte crisis, ¿no? Ustedes ven ahí año 2002, 2003, pero luego recupera. Nueva Zelanda y Finlandia siguieron creciendo en forma más estable. Al ser países desarrollados, las tasas de crecimiento son menores en general, ¿verdad? Cuando analizamos China o en los mejores momentos de Brasil, las tasas son muy altas. Los países desarrollados no crecen en forma tan rápida, pero tuvieron una buena evolución. Pero sí constantemente, ¿no? Constantemente, que es lo que pasó por lo menos hasta el año 2011. Y allí Nueva Zelanda sigue de largo, mientras que Finlandia entra en una crisis muy grave. ¿Cuál es la crisis? Bueno, lo que pegó la crisis financiera que se desató en Estados Unidos, en Europa. Finlandia está en la Unión Europea, es su mercado, está dentro del euro además, y la crisis europea le pegó particularmente a un país como Finlandia, que es un país más bien chico, que tiene en Europa su principal mercado, y ha tenido problemas con sus exportaciones. No es que se haya derrumbado la economía, ni mucho menos, pero ha estado estancada y con problemas de crecimiento y con recesión en los últimos trimestres. Nueva Zelanda, en cambio, ha logrado mantener buenos niveles de inversión y de exportación después de esa crisis, con valores, por ejemplo, de los lácteos altísimos, que claro, ahora han caído. Lo que es interesante es ver qué puede pasar con estas 3 economías de aquí en adelante, con precios externos que están cayendo y con posiciones financieras bastante diferentes. Nueva Zelanda, que no tiene problemas fiscales, tiene una estructura de sus indicadores macroeconómicos muy, muy firme, porque no tiene déficit fiscal, tiene baja inflación. Uruguay, en cambio, tiene alto déficit fiscal, una inflación relativamente alta, y si bien la deuda no es un problema, es relativamente alta. Finlandia, lo que marcan los análisis de la OCDE, es que si bien tiene una estabilidad macroeconómica apreciable, tiene que resolver temas de reformas económicas importantes para lograr mover el mercado de trabajo. Pero es interesante que Uruguay ha tenido realmente, más allá de la caída en aquella crisis recordada del año 2002, un desempeño realmente muy bueno. Que no se confunda, la gráfica no quiere decir que estemos igual. Decir eso, ya estamos en el primer mundo. No, es la tasa de crecimiento cuando lo ponemos a todos en la misma base del año 97. Por supuesto que ellos han crecido más o lo mismo en un nivel mucho más alto. Uruguay todavía tiene para avanzar. Y hay que ver si logra superar esta circunstancia, que es la complicada, la circunstancia de esta, digamos, crisis regional, porque Brasil está en una fuerte recesión y en Argentina hay que ver lo que pasa, ¿no? Bien. Nico, si te parece, vamos cerrando con algunos otros datos. Vamos hablando con algunos otros datos que es interesante hacer una suerte de flash porque sigue el tema ANCAP por todos lados, hablándose en la política uruguaya, también la economía, ha pasado a ser un tema político. Pero no quería dejar de aportar algunos datos a los televidentes de Pensar Economía, porque, bueno, se habla de la baja de los combustibles, que no fue lo suficiente. Hemos analizado aquí cómo se relaciona el combustible con el precio del petróleo. Realmente ha habido una diferencia enorme. A través de los combustibles se está recaudando y se están tratando de ajustar las cuentas de ANCAP. Pero hay números que han pasado un poco desapercibidos. Estos números que estoy mostrando aquí son datos anuales a agosto
Y lo que muestran es que las ventas de ANCAP, de la empresa, están con una caída fuertísima del 12% respecto al año pasado, en pesos corrientes. Es decir, si introdujéramos la inflación y pasáramos a un dato en términos reales, la caída sería mayor todavía. ¿Por qué se está dando esta caída en las ventas de ANCAP? Por dos razones, nos decían algunas fuentes de la propia empresa y también del sector del transporte. Primero, porque hay un incremento en el contrabando, lamentablemente desde Brasil, ahora en menor medida de la Argentina, porque los precios de los combustibles en Argentina se han equiparado un poco. Pero con Brasil la diferencia es enorme y dicen que está llegando hasta nafta de contrabando hasta la propia ciudad de Montevideo, lo cual es muy llamativo. Y lo otro es que han caído la actividad del transporte, es decir, al haber menos cosecha agrícola y un ajuste en la producción agrícola, por ejemplo, y también cierto ajuste en la producción forestal, junto con otras cargas, ¿verdad?, que también hacen al consumo de gasoil, hay una baja en la actividad y por lo tanto menores ventas. Los egresos se han ajustado, las remuneraciones no, ¿verdad? La remuneración ha aumentado un 7%, pero bueno, se han ajustado compra de bienes y servicios, claro, por la baja en el precio del petróleo, obviamente. Los intereses se están pensando cada vez más, lamentablemente, si bien es un costo menor comparado con otros, no deja de ser importante. Han aumentado 32% el costo de intereses de ANCAP. Y bueno, después hay otros rubros. El resultado de ANCAP en lo que es la medición anual de agosto es positivo, pero esto puede variar mucho mes a mes y en realidad lo que se está viendo es que ANCAP va a seguir teniendo un resultado negativo al cerrar el año cuando se incorpore el factor cambiario. La verdad que la situación de ANCAP hoy es complicada, más allá de lo que se está discutiendo de la comisión investigadora, que es de los ejercicios anteriores. Hoy está realmente complicada y es una de las explicaciones de por qué no bajan los combustibles, por lo menos lo suficiente. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.